Código 1940. En materia educacional es la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes, es natural por su idealismo que se vayan a las calles. Las profesoras que comenzábamos en aquel momento compartimos la sucesión de embarazos. Código 1940, su clave de acceso a nuestras historias. Hola gente, ¿cómo van? Hoy seguimos con la serie Partieron y Dejaron Huella, que empezamos a inicios de octubre. Hoy vamos con el tercer capítulo, y se lo dedicamos a don Luis Jiménez Silva, un hombre sumamente inteligente, valioso e innovador. Alguien que se atrevió a hacer más de lo normal y a quien, gracias a él, hoy cientos de empresas existen y también cientos de personas tienen un trabajo estable o que impulsó a otra gente a crear conocimiento y a ponerlo a disposición de la producción y de la economía nacional. Mientras que en el otro reportaje vamos a conocer varias historias de personas afrodescendientes que forman parte de la UCR, ya sea como docentes, administrativas o estudiantes. La herencia de África y del Caribe enriquece a la institución con su diversidad, su cultura y su visión de futuro. Tanto es así que ya se está conformando una asociación de estudiantes afrodescendientes en general en la UCR. De esto y más escucharemos en la segunda parte del programa. ¿Preparados? ¿Listas? Digitamos Código 1940 y empezamos. Recuérdame, hoy me tengo... Les saluda Luis Alonso Jiménez Silva, soy el director de la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento, AUGE UCR. Te llevo en mi corazón. Me perdonan la expresión, pero hoy vamos a hablar de este crack. A don Luis casi de la nada se le ocurrió que la U debía impulsar emprendimientos y poner a disposición de las empresas el conocimiento que producía en beneficio de la sociedad. Todo empezó con la chispa de don Luis Jiménez Silva en Proinnova, la unidad de gestión y transferencia de conocimiento para la innovación. Aunque ya existía una instancia previa, él y su equipo la conformaron en el 2005. Pero don Luis no se quedó quieto y quería más, y así fue como para el 2012 ideó AUGE, la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento de la UCR. Esta agencia llegó a meterse dentro de las 20 incubadoras universitarias más importantes del mundo en el 2019. Así me lo comentó él con su propia voz en una entrevista que le hice para el extinto programa Diálogo Abierto que hacía para la Rectoría en el 2019. Ahí fuimos a hablar con su director, Luis Alonso Jiménez, quien es prácticamente su papá, porque está al frente de esta agencia desde que fue creada en 2012. En la administración de don Henning como vicerrector de investigación, él quiso que hubiera un cambio y que la unidad de transferencia de tecnología se especializara, digamos, en algo que la universidad en ese momento no tenía, que era identificar propiedad intelectual valiosa que fuera generada, digamos, del trabajo de investigación que se hace en la universidad. Para que no se haga mucho enredo, AUGE es una agencia que acompaña a gente que tiene una idea de emprendimiento y quiere emprender. Proinnova es para gente que desarrolla un nuevo conocimiento y quiere recibir acompañamiento para su protección y comercialización. Bueno, a ambas las dirigió don Luis, pero sobre todo don Luis creó e imaginó AUGE. Es su hija, que llegó a alcanzar un éxito enorme. Ojo los datos. Al poco tiempo de creada se convirtió en la incubadora de proyectos más grande del país. Ha acompañado más de 1,000 proyectos desde su fundación, cuyas ventas superan varios millones de dólares. Ha creado cientos de empleos directos y vende servicios y productos en más de una veintena de países. Esos son los enormes resultados que al día de hoy le dejan la obra de don Luis a la UCR, a los emprendimientos que impulsa AUGE y al país. Pero más allá de estas impresionantes cifras, hablar de don Luis es hablar de un genio y de una de las personas más creativas y humildes que yo he conocido. A él sí tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces. Desde la primera vez me di cuenta que era una persona diferente. Ese día no recuerdo si yo estaba enfermo o había llegado mal, y llegué un poco aperezado a entrevistarlo, la verdad. Y resulta que él, con sus ocurrencias, comentarios y algo que me ofreció en su oficina, un medicamento,
me levantó el ánimo y se convirtió en una entrevista súper amena. Mucho de esto es gracias al trabajo de los emprendedores. Nosotros les hemos apoyado en algunas cosas, pero fundamentalmente es el esfuerzo de ellos. Hagamos un breve repaso en la historia de don Luis, quien dejó este mundo hace casi 4 años, en noviembre del 2021, producto de una enfermedad con la que luchó y que no lo venció en su afán de seguir creando e impulsando empresas. Se graduó como ingeniero de alimentos en la UCR y luego sacó una maestría en alimentación de empresas en el Tecnológico de Costa Rica. Fue profesor de la Escuela de Tecnología de Alimentos e investigador del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos CITA de la UCR. También dio clases en la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Se capacitó y tenía importantes reconocimientos internacionales en propiedad intelectual que no vamos a mencionar porque se nos va el programa en eso. Escuchemos ahora a la persona que mejor lo conoció de quienes entrevistamos. Superman nunca pasa por mi casa. Hola, yo soy Melissa Jiménez, soy la hija de don Luis Jiménez. A pesar de que siempre le fue muy bien en la parte académica y todo, no era exigente con esa parte, era muy tranquilo. Él nada más sí nos decía como concéntrense y hagan lo mejor que ustedes puedan hacer. También era como muy permisivo. Yo sabía que si tenía que pedir un permiso para salir con mis amigas, era mi papá el que le iba a decir. Si yo ocupaba un consejo de lo que fuera, sí le preguntaba mucho a él. Por esa creatividad que él tenía, realmente resolver problemas con él era pues más fácil. Ha sido lo más difícil con su pérdida, porque cada problema que yo le comentaba y él me daba una solución. Yo siempre digo que si a él le cerraban una puerta, él buscaba otra puerta y si no una ventana, pero lo hacía siempre desde una forma muy positiva. Pues intento replicar en mi vida, como decir, ok, no me voy a quedar con que si no funcionó un trabajo o no funcionó un proyecto que yo quería hacer, ya me quedé con eso y no avanzo, sino que eso verlo como una oportunidad y buscar otro proyecto, otra persona que me pueda ayudar. El héroe es mi papá. Melissa recuerda a su papá como un hombre sumamente creativo, humilde y aventurero. Como es de esperar de alguien amante de la innovación y el emprendimiento, dice ella que le encantaba cocinar y hacer cosas diferentes, ir a playas distintas, hacer planes variados los fines de semana, pero lo más bonito es rescatar que era una persona con los pies en el piso. Le hablaba igual al rector que al conserje. Le encantaba la fotografía. Son famosas sus historias de cómo iban a veces de paseo y detenía el carro en seco para sacar una foto que solo él vio. Y con momentos así incluso ganó varios premios de fotografía. Era un devorador de libros, dice Melissa, sobre todo de los de ciencia ficción. Como esposo, dice ella, que trataba a su mamá con una gran veneración. Siempre tenía detalles especiales para ella y le encantaba salir solo los dos y hacer planes en pareja. Ser hija de don Luis, en resumen, para Melissa es un orgullo y no es para menos. Papá sale antes de las 8. El héroe es mi papá. Yo desde pequeña sentí mucho orgullo con él. Cada vez que yo iba a alguna presentación de él o a la universidad o así, yo era la llorona porque me daba ganas de llorar de solo verlo, ver cómo se desenvolvía, ver lo que hacían, ¿verdad? O sea, ver un proyecto crecer de cero a lo que lo llevaban, era algo, sí, muy impresionante. A mí siempre me llenó muchísimo orgullo y hasta el día de hoy me llena muchísimo orgullo escuchar a la gente como habla mi papá, así como me lo mencionaba, así, con mucho agradecimiento, con mucho sabiduría de las que él les proporcionó también en muchísimas áreas. Es una alegría muy bonita porque eso hace que una persona no muera y es como permitir tener esa forma nueva de vida de él en los corazones de todas las personas que tocó, pues es un gran regalo. Suena El fantasma de la ópera porque nos contó también Melissa que era una de las piezas clásicas favoritas de su papá, aunque también le gustaba la música tropical y el rock ochentero, era muy variado, y por eso vamos a poner algo de cada cosa. Bueno, seguimos. Otra persona que lo conoció muy bien y desde sus inicios en Proinova fue esta señora. Yo soy Silvia Salazar, soy asesora legal en Proinova de la DIPROVIT de la Vicerrectoría de Investigación. Yo conocí a Luis como investigador del CITA, porque yo tenía mucho contacto con los investigadores y antes se usaba mucho que la gente venía a la Vicerrectoría de Investigación a hacer muchos de sus trámites y todo, pero yo lo conocía más o menos como por encima. Sabía que yo estaba en el tema de propiedad intelectual y transferencia de tecnología
En aquella época no se hablaba mucho de la vinculación de la universidad con el sector productivo. Y el CITA era el que hacía más eso. Y él tenía una vena también por la parte administrativa. Con doña Silvia reímos y sinceramente casi lloramos durante la entrevista. Ella, como abogada de Proinnova, dice que don Luis la sacaba de su zona de confort y también de sus casillas. Ella pone el ejemplo de la niña con el papalote. Ella era la niña que sostenía el papalote, que era don Luis, para evitar que saliera volando, porque así era él, un soñador e innovador que había que conectarlo a tierra, pero como buen genio, había también que dejar que volara para que luego aterrizara sus proyectos. Y así fue toda la vida, incluso enfermo, ella nos comenta esta anécdota. Luis, estando enfermo, me dio a mí unas lecciones de vida que yo me he quedado sorprendida. Digamos, una persona como él, con una enfermedad tan grave, seguía creando, seguía soñando, seguía siendo artista, seguía viviendo. Vos hablabas con él y él no estaba enfermo. Y te llamaba y te decía, tengo esta idea y ayúdame a llevarla a cabo. Y cuando vos te dabas cuenta, lo estabas haciendo. Y no solo a mí, había un montón de personas alrededor que estábamos haciendo un montón de cosas, ya el enfermo, pero él tenía unas ganas de vivir, deja un camino, obviamente, porque es que un vacío no puede ser, porque una persona que le deja tanto a la universidad y a todas las personas que están alrededor de él, no puede dejar un vacío jamás, porque yo me acuerdo de él y me acuerdo todo lo que aprendí de él, todo lo que compartí con él, todo lo que hacíamos, y eso alimenta mi vida, la de su familia, la de sus amistades, sus colegas, o sea, él va a quedar ahí siempre. Y para terminar tenemos a este señor que conoció a don Luis desde hace unos años y a quien le marcó la vida para hacer lo que hace hoy en su ocupación. Yo soy Ricardo Carvajal, ex director de Auge y ex miembro de la junta directiva también de Auge. Despertó un interés particular en mi persona. Yo pues era una persona que conocía bastante sobre el tema de pymes, pero la pasión que don Luis le imprimía a todo el emprendimiento y al ecosistema de innovación y emprendimiento definitivamente me capturó. Don Luis es de esas personas que es demasiado fácil querer, porque era una persona amable, accesible, siempre tenía un consejo y algo que claramente lo caracterizaba era que pensaba fuera de la caja. Entonces, si uno quería un consejo, si uno quería una opinión que no son los que todos te dan, era súper interesante hablar con don Luis, porque era ese de que, mira, es que quiero ponerme tal cosa. Todo el mundo te decía que no. Y don Luis te iba a decir, ¿y por qué no? Vamos haciendo la curva final con música salsa porque parece que don Luis era un buen bailarín. Ricardo recuerda que cuando en Auge se enteraron de que don Luis estaba enfermo, se conmovieron mucho. No solo por su don de gentes, ya comentado, sino también porque sabía hacer que las personas dieran lo mejor de sí para beneficio de ellas mismas y del proyecto que estaban realizando. También enseñaba a ser disruptivos, a trabajar en equipo y a entender que las capacidades de las personas se complementan, algo que él mismo ponía en práctica, y por eso siempre trabajaba con gente muy distinta a él, quizá más aterrizada, pero que era fundamental para llegar al objetivo que quería. Fue muy duro, porque don Luis además se convirtió como en el papá de todas las personas que trabajaban en Auge. ¿Por qué? Porque él se entregaba, porque él buscaba que los colaboradores de Auge estuviesen bien, que los emprendedores estuviesen bien, y era una preocupación leal, real. Eso obviamente genera un golpe muy fuerte, y primero está la persona, y es una persona a la cual todos le teníamos un gran aprecio. Entonces, la primera reacción es, no molestemos a don Luis. Pero qué complicado. Don Luis, comillas, quería que lo molestaran. Porque esa es su naturaleza. O sea, es decirle a alguien, deje de ser como es. Y que además de ahí, en una situación de esas, yo sé que las personas lo que más quieren es seguirse sintiendo útiles. Y el tener que cerrar esa persiana así de golpe, de ahí, qué difícil, ¿verdad? Y de ahí es un tema que a la fecha de las personas, por ejemplo, que todavía continúan en Auge, sigue siendo sensible. De don Luis podríamos seguir hablando y contando historias y anécdotas,
De hecho, tuvimos que dejar gente por fuera que nos ofreció sus historias, pero tenemos que dejar aquí el reportaje. Siempre lo recordaremos con ese buen humor, con esa sonrisa que le caracterizó, porque como bien coinciden Melissa, doña Silvia y Ricardo, don Luis aún vive en Proinnova y en auge, y en cada emprendimiento, en cada persona innovadora, en cada uno y cada una que obtiene un trabajito por medio de las empresas que se benefician del esfuerzo que hace la UCR por ponerlas a producir. Allá donde usted está, hasta siempre, don Luis. Al final de cuentas, todos los talentos son importantes, por eso son talentos, nada que ver, ¿verdad? Muchas gracias. Código 1940. Ganador del Premio Cireicu 2025 como Mejor Producción de Comunicación Digital de las Universidades Públicas de Centroamérica y el Caribe. La Universidad de Costa Rica como espejo de nuestra sociedad refleja tanto los avances como los desafíos pendientes en materia de equidad e inclusión. Hoy vamos a explorar un tema fundamental pero muchas veces invisibilizado, las vivencias de la comunidad afrodescendiente en los espacios universitarios. A través de 2 voces representativas, conoceremos cómo se vive, se resiste y se construye identidad siendo afrodescendiente en la UCR. Mi nombre es Diana Senior Angulo, soy politóloga, historiadora, fui directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la UCR y actualmente me desempeño como docente investigadora de la Escuela de Estudios Generales. La trayectoria de Diana Senior en la universidad es notable no solo por diversidad, sino por lo que representa en términos de movilidad académica y superación de barreras. Su transición de las ciencias políticas a la historia marcó un hito importante con la publicación de un libro fundamental para entender la ciudadanía afrocostarricense. Bueno, yo ingresé a la Universidad de Costa Rica como estudiante en la Escuela de Ciencias Políticas, ahí hice la carrera, luego de obtener mi bachillerato hice un cambio dentro de las ciencias sociales y decidí enfocarme más en la historia, entonces tuve la posibilidad de hacer la maestría académica en historia, una tesis que al final se terminó convirtiendo en libro. El libro se llama Ciudadanía Afrocostarricense, el gran escenario comprendido entre 1927 y 1963. Su amplia experiencia abarca prácticamente todos los espacios de la universidad, desde lo administrativo hasta lo académico, desde la sede central hasta las sedes regionales. Este recorrido le ha permitido tener una visión integral de cómo ha evolucionado la presencia afrodescendiente en la institución. Empecé en la universidad como administrativa, trabajé en el Centro de Evaluación Académica, después de ahí estuve un año fuera de la universidad y luego regresé como docente en la sede de Occidente, luego estuve en sede de Turrialba, en la sede del Atlántico. Estuve también en la Escuela de Estudios Generales y en la Escuela de Ciencias Políticas como docente. Es que tengo un bagaje de la universidad desde la sede Rodrigo Facio hasta las sedes regionales. Cuando Diana comenzó su carrera docente en 2007, ya existía un camino adelantado por otras personas afrodescendientes en la academia. Sin embargo, eso no significa que la representación haya sido fácil o completa. Los logros alcanzados son significativos y merecen ser reconocidos como parte de lucha colectiva, por espacios de poder y decisión. Inicio a dar clases alrededor del 2007. Ya había un camino adelantado de profesorado afrodescendiente en la universidad y de personas investigadoras también. Hemos tenido la posibilidad de destacar en comisiones institucionales, en direcciones de escuela, en dirección de sede regional, por ejemplo, la actual la del Caribe, en subdirecciones, en direcciones de programas de posgrado, en cátedras internacionales, asuntos internacionales y por supuesto en representaciones dentro del Consejo Universitario. Pero incluso con todos estos logros, los estereotipos y prejuicios persisten de maneras sutiles. Diana comparte una anécdota que ilustra cómo el imaginario colectivo sigue asociando a las personas afrodescendientes con territorios específicos, más puntualmente la zona del Caribe, la costa y Limón. Afortunadamente no he sido como, no he tenido una situación negativa que, digamos, que registrar dentro de mi
ejercicio estudiantil, docente, administrativo, porque he pasado como por las tres áreas. Como anécdota, es chistoso este asunto de ubicarte geográficamente en un espacio territorial específico. Y entonces, por ejemplo, cuando los estudiantes me dicen, profe, ¿de qué parte de Limón es usted? ¿Verdad? Ese tipo de cosas así directas. Y yo tengo que decirle, bueno, yo soy de San Peter. Entonces se quedan pensando, ¿San Peter en Limón dónde queda? Y le digo, bueno, San Peter es San Pedro. O sea, yo soy de San José. No nací en Limón. Soy cédula 1. Entonces, ese tipo de cosas como que no deberían, pero sí generan cierto tipo de asombro en algunos estratos poblacionales. Este fenómeno no es casual, responde a procesos históricos de migración interna y a la concentración de oportunidades educativas y laborales en la gran área metropolitana, lo que ha generado nuevas generaciones de afrocostarricenses nacidos fuera de las zonas tradicionalmente asociadas con esta población. Esto ya es algo que se ha ido moviendo a nivel geográfico dentro del país, las migraciones internas y por supuesto la situación de dónde se ubican las instituciones para estudiar, las carreras, generalmente se concentran en la GAM, es decir, y los trabajos, eso genera justamente que haya y que sigan habiendo generación de población afrodescendiente que nazcan en el gran área metropolitana. Entonces, este asunto de qué parte de Limón es usted y sacarlos, digamos, de esta idea, de este imaginario, es un cortocircuito que hay que hacerlo justamente para entendernos dentro de estas fronteras un poco más amplias, inclusive dentro del propio país. La reflexión final de Diana nos invita a reconocer nuestra humanidad compartida, recordando el origen africano de toda la humanidad, así como ciertas jerarquías raciales construidas históricamente que Diana denomina ficticias. Con ellas hace también un llamado a la equidad y al reconocimiento de la dignidad humana sin distinciones. Agradezco primero el espacio, la posibilidad de presentar un aspecto importante de la conformación, no solamente de la Universidad de Costa Rica, sino del país. Hay que recordar que no es casual, la vida origina en África y que justamente siglos después hay esta construcción, digamos, pensada en términos de extracción forzada de población para someterla a la esclavitud en diferentes espacios, sobre todo en el hemisferio americano, que entender que esto es una ficción, que no hay diferencias más allá que impliquen superioridad o inferioridad, que somos seres humanos con posibilidades, con oportunidades y que dentro de espacios de equidad la idea justamente es que tengamos acceso a recursos, a la posibilidad de estudio y que podamos ser comprendidas desde el humanismo y la característica que nos une, que es la condición humana. Si Diana representa los caminos ya recorridos y los espacios conquistados, también encarna las luchas actuales y las esperanzas de transformación de las nuevas generaciones. Su voz nos trae la perspectiva de quien está viviendo en tiempo real los desafíos de ser estudiante afrodescendiente en la Universidad de Costa Rica, pero también la energía y determinación de quienes están creando nuevos espacios de resistencia y encuentro. Escuchemos su historia. Mi nombre es Tamika Lewis Cyrus, soy estudiante de Ciencias Políticas, yo soy de Siquirres, Limón, soy activista por los derechos de las personas afrodescendientes. Un día me hicieron como una pequeña nota y como las cosas más lindas que me han dicho es que llevo el Caribe por dentro. Entonces me identifico como una mujer afrocaribeña y siento que llevo el Caribe en el día a día. Su primer año universitario estuvo marcado por un incidente de discriminación directa, que aunque doloroso, también reveló la importancia de contar con mecanismos institucionales de denuncia y acompañamiento, aunque claro, estos aún tienen margen de mejora. En mi primer año tuve como una experiencia que estaba en un grupo de trabajo y me mandaron un sticker racista. Entonces tuve que hacer como el proceso para reportarlo y todo en la Defensoría Estudiantil. Entonces creo que la universidad, como en esa parte, tuvo una buena reacción, tuvo un buen acompañamiento, pero igual siempre falta mucho, hay mucho trabajo por delante. A pesar de ciertos malos tratos recibidos, siempre hay historias o momentos que vienen de buenos actos y que las personas como Tamika atesoran en su recuerdo. Una vez, también como el primer año, le hice una entrevista a un profe que era antropólogo, y profe súper interesante porque él me contó que él era afro y que él ya me había reconocido, ya sabía quién era porque que siempre identificaba a los estudiantes afro que entraban. Entonces, él nunca me dio clases a mí, pero como
fue una interacción que siempre recuerdo mucho, porque la tengo muy cercana de un profe ahora. Ante esta realidad surge Ubuntu, una iniciativa estudiantil que busca crear ese espacio seguro tan necesario. El nombre no es casual, obviamente. Proviene de una filosofía africana que resume perfectamente el espíritu de construcción colectiva que anima a este proyecto. La idea de una asociación de estudiantes afrodescendientes nace de la necesidad de tener un espacio para ser, para colectivizarnos, para agruparnos, para hacer redes, y ha sido un proceso muy lindo. Aquí vamos trabajando poco a poco. Ahorita somos 23 personas en el grupo y creo que tenemos como muchas expectativas, muchas ideas. Así fue como nació Ubuntu UCR. Y Ubuntu es una filosofía africana que significa el soy porque somos. Entonces ahora sobre la importancia del colectivo, de trabajar por las demás personas, por el bienestar de los demás, y está haciendo todo muy lindo. La diversidad dentro del grupo es una de las mayores fortalezas. No existe una única forma de ser afrodescendiente y esa pluralidad enriquece el espacio y las posibilidades de acción. Una cosa que me encanta es que la diversidad de carreras, como a veces no sabemos cómo hacer alguna idea realidad, y a otra persona se le ocurre. Y también un tema súper interesante es eso de que no hay una sola forma de ser afrodescendiente, sino de que la interseccionalidad, todos tenemos nuestras propias vivencias y así aportamos al espacio. La legitimidad del espacio se centra precisamente en que surge desde y para los propios estudiantes afrodescendientes. Este espacio también surge de la noción de que debe de salir desde los estudiantes afrodescendientes para los estudiantes afrodescendientes, para que sea un espacio legítimo, seguro y colectivo. El objetivo es claro y ambicioso: construir una representación estudiantil que visibilice voces históricamente silenciadas y desafíe las estructuras de discriminación. Este espacio nace con la intención de reunirnos como estudiantes afrodescendientes de la Universidad de Costa Rica para la creación de una asociación de estudiantes, y la idea es que sea un lugar seguro para compartir nuestras experiencias y empezar a construir una representación estudiantil que visibilice nuestras voces dentro de la universidad, desafiando la violencia sistemática y el racismo estructural. Tamica cierra con una invitación abierta a aquellos que quieran sumarse a esta construcción colectiva. Si son estudiantes afrodescendientes de la Universidad de Costa Rica y quieren ser parte del espacio, hacer redes, están totalmente invitados a participar. Las voces de Diana Senior y Tamika Lewis nos han permitido comprender que la lucha por la equidad y reconocimiento en la Universidad de Costa Rica es tanto una historia de logros como de desafíos pendientes. Sus testimonios nos recuerdan que el racismo no es solo un problema individual, sino algo estructural, que requiere educación, diálogo y una acción colectiva por parte de todos. Ubuntu, soy porque somos, una filosofía que nos invita a reconocer en el otro, a construir juntos, a entender que nuestra humanidad está intrínsecamente conectada. Que este episodio sea una invitación a la reflexión, al cuestionamiento de nuestros propios prejuicios y sobre todo a la acción transformadora. La universidad que queremos se construye con todas las voces, con todos los colores y con todas las historias. Gracias por acompañarnos una semana más. Estuvimos con ustedes Sebastián Varela Montero, estudiante de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y asistente de Código 1940, y un servidor, Pablo Mora Vargas, coordinador y productor de este podcast. Nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces. Recuerde informarse de la actualidad universitaria en www.ucr.ac.cr. Nos encontramos el próximo lunes al ser las 6:30 de la mañana en las radios UCR o en nuestro perfil de Spotify Podcast UCR. Código 1940.